Hoy tenemos en Brújula Internacional uno de los diplomáticos que más conoce la política exterior venezolana, fue vicecanciller y embajador de Venezuela en Naciones Unidas, Milos Alcalay. Esa experiencia como embajador en Naciones Unidas, ¿qué nos puedes decir sobre ese organismo que es el único, universal y donde están todos los países participando? La Asamblea General de Naciones Unidas comienza el año, un año entero de reuniones de comisiones, de comités, de temas, reuniendo a los jefes de Estado y de gobierno de todo el mundo. Cada vez asiste un mayor número. En la última Asamblea General, la 70 Asamblea General de Naciones Unidas, asistieron más de 150 jefes de Estado O y de sea, desde gobierno. 1945 que creó las Naciones Unidas la Carta de San Francisco, ha habido cada año una conferencia. Cada año es una conferencia, comienza todo el debate del año con los grandes temas que los jefes de Estado y los jefes de gobierno proponen. ¿Siempre en septiembre? Siempre en septiembre, el comienzo Y se alarga todo el semestre. Y se alarga esa semana de intensas actividades y después toda la programación de las comisiones, de los comités. ¿Cuántas comisiones? Las más Bueno, importantes. las principales son 5, la política, la económica, la financiera, pero además de eso hay toda una serie de pautas que rigen las discusiones de las diversas resoluciones que se dan. Además de eso, además del debate general donde intervienen los jefes de Estado, un día antes de que comience el debate general, se escoge un tema fundamental para ser tratado. Este año fue precisamente el tema del calentamiento global. Del calentamiento global, y es un poco la antesala de la posición de los jefes de Estado de esa gran cumbre que va a haber en París en el mes de diciembre, que es la COP21. De manera que hay como una especie de relación de los grandes temas. Allá también van a estar los jefes de Estado, pero ya en Naciones Unidas va a haber un tiempo de aquí a diciembre para ir estableciendo esos mecanismos de concertación y de diálogo que en definitiva son las Naciones Unidas. ¿Se le dan algunas pautas a los jefes de Estado para esas intervenciones? Bueno, mira, el tiempo en que debe estar, no hay una rigidez, depende un poco de cómo cada jefe de Estado quiere aprovechar ese espacio de tiempo. Entonces normalmente es enfocando a los grandes temas de Naciones Unidas y lo que ese Estado o ese gobierno quiere que se discuta. Y el otro tema importante es que como hay 150 jefes de Estado, es una ocasión también de los contactos bilaterales, de los contactos directos, de manera que independientemente del discurso que un jefe de Estado o un jefe de gobierno realice, es toda la programación, es la ocasión de encontrarte a los presidentes de todo el mundo. Entonces que tú puedas, sin hacer un viaje a Sri Lanka, hablar con el presidente de Sri Lanka o el primer ministro de un país africano o de un país de Europa del Este. Entonces, la riqueza de esos contactos que se hacen no como parte de la discusión de la Asamblea General, va a depender de la agilidad que tengan las cancillerías en armar esos programas bilaterales que son quizás más importantes que el discurso que pueda dar en las Naciones Unidas. ¿Hay un protocolo permanente de quién es el primero, qué hace el secretario general, qué hacen los miembros del Consejo de Seguridad y sobre todo los jefes de Estado? Por tradición, desde el inicio del nacimiento de Naciones Unidas, el Brasil es el primer país que interviene dentro de la discusión. Y el segundo que interviene es el país anfitrión, los Estados Unidos. Después vienen todas de acuerdo a la inscripción de los países. A veces se van negociando las posiciones internacionales. Si tú presides el grupo de los 77 más China, con alguna acción puedes estar entre los primeros. Lo importante es el inscribirte y que tú puedas utilizar los mecanismos, más bien en este caso cronológicos, anunciar con antelación la llegada de tu jefe de Estado, de manera que puedas estar entre los primeros oradores. Cuando un país no tiene relaciones diplomáticas con Estados Unidos, ¿cómo es que sí puede ir a la Asamblea General? Por el acuerdo sede que tiene Naciones Unidas. ¿Cómo es eso? Es decir, el acuerdo sede de la Organización de Naciones Unidas con los Estados Unidos hace que en el entorno de las Naciones Unidas pueden tener una representación diplomática. El caso de Irán. Irán durante mucho tiempo no tenía relaciones diplomáticas, pero sí se le reconocía por el acuerdo sede su estatus diplomático. Cuba,
que está en estos momentos en una etapa distinta a la anterior. Cuba no tenía relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, pero en virtud del Acuerdo C de Naciones Unidas, en el cual el gobierno de los Estados Unidos se obliga a darles el tratamiento diplomático en ese organismo internacional. ¿Cómo eligen los estados, por ejemplo, al secretario general o a las comisiones? ¿Cómo es el sistema de representación geográfica? Bueno, hay una representación, como en todos los cargos de Naciones Unidas, en donde se tiene en cuenta la rotación geográfica. No es una regla automática, pero ciertamente se tiene en consideración la rotación automática. Y en estos momentos, la cuestión de género es muy importante. O sea, Cada vez todos los más, secretarios generales han sido hombres hasta ahora. todos han sido hombres y hay un movimiento muy fuerte en que se postule para como próxima secretario general a una mujer, porque hasta ahora no ha habido una mujer. Pero también depende mucho de la personalidad, el equilibrio que pueda realizarse. Normalmente es la Asamblea General que lo elige, pero la propuesta tiene que ser del Consejo de Seguridad. Es una propuesta que el Consejo de Seguridad le hace a la Asamblea General y hasta ahora esto se hace después de una serie de negociaciones, tratativas, en las cuales cuando se presenta el nombre ya hay un consenso en torno a Van ese rotando candidato. de continente porque el actual es Sí. asiático, el anterior africano, el anterior árabe, el anterior latinoamericano. Es decir, hay una rotación permanente. Hay una rotación permanente y, lógicamente, el lobbying que las regiones hagan puede significar, América Latina ha tenido un secretario general. Que es en Pérez de pasado, Cuéllar, el Pérez único del que hubo, Cuéllar ¿no? el único, y El mundo ya árabe, creo que Bhutto Ghali, Boutros Ghali Ghali de Egipto el único árabe fue que el ha único sido. árabe. Africanos, Africanos han habido Kofi como Annan, ¿no? secretario general Kofi Annan, que fue un Exacto. excelente secretario general. Asiáticos Y también. asiáticos también, ahora hay un asiático, el secretario general es de Corea del ¿Es Sur. posible que le corresponda a América Latina nuevamente? Es posible si hay un trabajo de presencia latinoamericana que pueda realizarlo. A nivel de presidencias de la misma Asamblea General varios latinoamericanos han ocupado la presidencia de la Asamblea General, pero el cargo permanente importante es el de secretario general y podría ser perfectamente un latinoamericano el que siempre y cuando tenga el consenso y haya un candidato que sea aceptado por las regiones. ¿Cuántos años le tocó a usted como embajador de Venezuela Yo en estuve Naciones 4 Unidas? años en Naciones Y estuvo en Unidas. 4 conferencias Estuve en generales. 4 conferencias ¿Con qué generales, además presidentes en ese tiempo? en la presidencia del presidente Chávez. Estuve Los 4 además, años, 4 años, estuve además como presidente del Grupo de los 77 y China, que me esos son 120 correspondió, estados más o menos. son 120, 2/3 partes de Naciones Unidas. Estuve como presidente de la Comisión Norte-Sur y de la Comisión Sur-Sur. ¿No hubo posibilidad de entrar al Consejo de Seguridad? En aquel momento hubo la posibilidad de entrar y se habló mucho de la candidatura de Venezuela con muchas posibilidades, pero un acuerdo con México en la que el presidente Chávez respaldó la candidatura mexicana al Consejo de Seguridad. Teníamos unas enormes posibilidades en aquel momento de serlo. Y posteriormente hubo también una candidatura venezolana, pero fue fracasada porque hubo un candidato que se hizo con mucha antelación, el candidato guatemalteco, Gert Rosenthal, que además había presidido el ECOSOC y había hecho un gran trabajo. Entonces hubo como una especie de empantanamiento en cuanto a la elección del candidato y tuvieron que buscar un tercero en concordia, por no decir en discordia. Y en esta ocasión en que Venezuela es miembro del Consejo de Seguridad, se trabajó con tiempo, se trabajó con antelación. En la vez anterior, en la candidatura contra Gert Rosenthal, se improvisó, se hicieron giras internacionales, pero habían muchos países que ya se habían comprometido. En esta última ocasión se hizo un trabajo muy profesional, muy de establecer primero la candidatura a nivel de América Latina, del GRULAC, y todos los países aceptaron con muchos años de antelación. Se hizo silenciosa, sin mucho ruido ni utilización de diplomacia del micrófono, y paulatinamente fueron negociándose con regiones y con países el voto a través del intercambio, que es usual. Seguimos conversando con el embajador Milos Alcalá y, por cierto, hace poco una publicación hablaba que si la oposición tuviese oportunidad de llegar al poder, habrían candidatos a la Cancillería, entre ellos mencionaban el nombre de Milos Alcalá, que además tiene una larga experiencia diplomática, y por eso hoy conversar sobre los temas de las Naciones Unidas y la diplomacia multilateral, que es muy importante en el mundo de hoy. Ya regresamos.